Hola a todos jóvenes, el día de hoy les vamos a dar un recorrido súper especial en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y qué mejor que con los arquitectos que lo idearon. Me acompaña el arquitecto Sebastián Gutiérrez Cortina de Bosco Arquitectos. Platícanos por favor quiénes fueron los diseñadores. Pues somos un equipo conformado por Bosco Arquitectos, que es el equipo que invitaron, Bosco Gutiérrez Cortina, que es mi papá, Lázaro, mi hermano, Lázaro Gutiérrez, que es mi gemelo. Entonces, saludos. Pensamos muy parecido. Y luego yo. Y luego está Lucio Boniain con L Metal. Y pues bueno, quédense porque vamos a aprender mucho de construcción y de arquitectura. Bienvenidos. Te decía, platicamos Lucio, Lázaro, mi papá, y nos decíamos, imagínate graficar aquí, así como ya las caricaturas, ¿no? Que te grafican tus emociones, ¿no? Ajá. Las emociones de la gente aquí, ¿no? Ha de ser un ambiente impresionante claro. porque está el que despide al familiar y va a estar sentados viendo al que llega. Pero de aquí, los que van a estar en el restaurante. Las oficinas, pues ahí con sus trajes muy elegantes, trabajando. La cafetería abajo, ¿no? Entonces va a ser como un lugar padrísimo para estar viendo. Y de qué padre, ¿no? Parte de lo que te decía de los conceptos, simplicidad formal, ¿no? Lo que ya vimos, ¿no? Simplificar las formas para que serenen, ¿no? Pero luego gran uso de la escala, ¿no? Siempre simplicidad formal, uso de la escala, ¿no? Que vas vestibulando, entras así bajito y después ¡pum! ¿No? se expande Genera explosiones de emociones, ¿no? Entonces, pues vas a llegar cansado con tu maleta de salidas nacionales con esta altura. 9:40. Ok, y sube a... Son como 18 metros. Entonces, sí vas a sentir así como ¡buah! Sí, ¿no? sí. Y no te venta el sol, va a estar orientado al norte. Si te fijas, yo siempre me fijo aquí donde están el sol, ¿no? Está atrás de mí, mi sombra. Está acá atrás, ¿no? Entonces digo, bien. Estamos bien. Siempre se va a mantener por acá atrás. Habrá épocas que obviamente va a entrar, ¿no? Porque el sol no está siempre atrás, ¿no? Pero tratamos de cuidar lo que más pudimos esto, ¿no? El asesor de iluminación es Gustavo Vilés. Ah, claro. Es un fregón. Sí. Saludos. Y entiende muy bien también, ¿no? Y me gusta mucho también el cómo piensa hay que iluminar la arquitectura para que la arquitectura te ilumine a ti, ¿no? En vez de que pongas focos y que... Sí. Pues, ahorita en el módulo de allá estamos estudiando el cómo se va a iluminar digamos, la parte del lecho bajo del plafón de cada diente de sierra para que ilumine todo el espacio. Ok, me gustó esa frase. Ilumina la arquitectura para que de rebote la arquitectura te ilumine así. Exactamente. Por ejemplo, los muros de aquí afuera, todo el espacio ciego, se va a tratar de iluminar la arquitectura y la arquitectura te ambientea. Aquí la gente ya es donde va a salir lo que es ya las salidas al drop-off. Ya vas con tu maleta, aquí ya va a haber un cancel para mantener el aire acondicionado adentro y ya aquí afuera ya es... Pero ve la maravilla, vas a tener ya todo esto cubierto, vas a esperar a que pase por ti o el taxi o el Uber o quien sea, pero pues no te va a llover aquí, no te está dando el sol, entonces va a ser un poco más agradable, ¿no? De lo que ya es el calor en épocas tan intensas, ¿no? Sí. Y lo increíble de aquí es que la calle va a pasar por este volumen, sí. Si caminamos, o sea, la calle entra, sí, claro, ¿verdad? La calle se va a meter. Por eso esas columnas pues no van, ¿verdad? Va a pasar por aquí. Así. Entonces, por eso estos puntales nada más van a servir para que la obra se amarre, se solde, se atornille. Oye, ¿de cuánto va a ser el volado? Como 55 metros. Los coches entran y por eso no te va a llover, vas a estar aquí con tu maleta, techado. Y aquí va a haber locales comerciales. Aquí va a haber algunos locales comerciales. Toda esta zona, Digamos, si te voy a invitar acá, ¿me ven? Si te paras por aquí, esta diagonal, así como que ves así, hasta allá, ahorita ya la verás en el edificio B. La cancelería va a empezar aquí y se va a ir para allá. Y es el terreno que había, ¿no? Es lo que se iba a hacer. Aquí venía la y esto es lo que ya vuela. Y esto es lo que en el concurso propusimos. Pero ya tienes estos apoyos que sirven mucho. Y lo padre es que esta es una plaza exterior donde vas a poder caminar y circular hasta el edificio B, que va a ser el lobby de las oficinas, que va a tener árboles allá, que el paisajista, que es buenísimo, es Héctor Covarrubias, tapatío. Tu despacho se llama Terrestre. Saludos. Buenísimo.
Él va a hacer todo el tema de paisaje de aquí, de los agaves y todo lo que va, el tema del estacionamiento. Entonces aquí pues, ya llegas cubierto, te digo, esos puntales de acero se quitan y va a volar desde esa columna, bueno, desde esa cartela, muro de concreto grandote, hasta el de allá. Este de acá va a ser el puente, digamos, va a ser el puentecito que va a llegar a la curva del estacionamiento. Ok. Si quieres subimos para que veas ya el espacio de las gradas. Jesús Saavedra lo hizo muy bien porque hizo muy óptima la estructura, pues realmente no necesitaba hacer tus apoyos. Okay. Porque lo que queríamos lograr es que realmente se sienta esta abertura desde aquí hasta allá, ¿no? O sea, que está volando, ¿no? Y el edificio, pues muy sólido, muy fuerte. Sí. Claro, porque todo esto va a ser ciego. Ciego, de precolado, para protegerte del poniente, que es esta fachada del poniente. Ok. Y ve esta armadura grandotota que se le llama Virindel, ¿no? Cuando ya son más de 2 pisos y así. Todo esto es lo que va a cargarse como una sola trave, ¿no? Una bigot. Claro, es como una gran viga Es viera. una gran grandotota. Ok. Buenísimo. Lo increíble es que ya se va a quitar, digamos, esa cubierta. Todavía tienes que cubrir ahí. Entonces, para hacer la fachada de este lado, para unificar con esta forma que va a dar la vuelta, eso, digamos que ya en la cubierta que está allá, lo que es el ambulatorio, se va a seguir para cubrir la parte de los taxis. Entonces ya llegas a un espacio más grande, como foyer grandotote. Esto que ves aquí, lo que vamos a hacer es, eso que le dicen como el pecho paloma, se quita. Se va a quitar. No aporta mucho arquitectónicamente porque solo te contrae el espacio. En vez de llegar a un espacio, entonces y además el sol entra cuando llueve en todos los domos de allá, suena el ruido, el granizo, el sol entra, se calienta el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es los mismos conceptos de dientes de sierra, pero aquí, orientando al norte, que ya tengas una luz más agradable. Y ese techo, donde están ahí toda la guerra de techos de el ondulado y el de cristal, se quitan y se va a seguir la cubierta de arriba. Y va a bajar, se va a volver muro y luego cubierta. Se va a abrir este espacio que siempre está así como el muro. Y acá está el estacionamiento redondo y va a tener agaves, ¿no? Ya la gente no va a poder cruzar. Se pusieron agaves porque la gente no se va a aventar ahí a dormir ni nada, ¿no? O sea, y es muy de Guadalajara, es tu antesala de México, es donde el internacional va a llegar y lo primero que llega cuando es en Guadalajara dices tequila, ¿no? Pues, te empieza a ver eso, ¿no? Lo que rodea el estacionamiento tiene estas parcelas de agaves. Entonces lo que decía, no vamos a poner agaves de diferentes edades, donde se va a ver pelón y por aquí vacío, no. Vamos a poner en una parcela los de un año, la siguiente parcela, otro año y así, para que en épocas donde le toca ese año, nuestro cliente puede acordar con diferentes, ¿no? De tequila, decirles, oye, te pongo tu logo, pero tú me mantienes esa parcela y me traes a los gimadores. Entonces la idea es que siempre estén bien vestidos y es como un arte, ¿no? O sea, que la gente esté esperando su coche, pero ahí están gimando y ahí ven las piñas y luego pues, haciendo otra vez los surcos para empezar a meter. Está bueno. Es un gran proyecto de paisaje porque al principio cualquiera piensa que es como, voy a poner agave y ya, ¿no? No, todo el tema de lo tienes que inundar 2 veces al año para que, o sea, es un tema increíble. Esto es donde te digo que están los taxis. Tienes aquí la ondulada y luego todas estas de cristal y que son muy sucias. Nosotros ya nunca hacemos domos de cristal porque se ensucian, ruido. Entonces se va a hacer esto. Se va a seguir la cubierta del interior hasta el exterior. Y luego la van a bajar. Se mantienen los baños que están allá, pero pues se le pone otro acabado. Y ya tienes una entrada lateral por aquí. Sí vamos a mantener la estructura que existe, pues tratamos de ser muy conscientes de lo que ya existe, ¿no? De toda esta estructura, con los apoyos. Y en el interior, que este es un proyecto ya muy a futuro, primero que se acabe todo esto, es que recuperar lo que es este ambulatorio, ¿no? Porque hay muchos locales comerciales, y pues tratar de serenarlo un poco más, ¿no? O sea, pues con estos dientes de sierra,
esto es más acogedor, puede ser un color, lo que sea, ¿no? Y este es, digamos, lo que es la paloma, y sería este gran boca que entra la luz, ¿no? Este espacio me encanta porque desde que empezamos el proyecto me lo imaginaba, estar parado ya con mi maleta o un día venirme aquí, estás viendo aquí oficinas, actividad, estás viendo los que están subiendo los elevadores del hotel, está tapado, pero ahorita a ver si lo logramos ver, y allá va a estar el lobby, tienes los del restaurante del hotel aquí y viendo todo este gran espacio, ¿no? Muy México, ¿no? O sea, descubres un espacio, riqueza interior, simplicidad. Uso del color es lo que siempre también decimos, ¿no? Simplicidad, uso de la escala y uso del color. Pero esta vez dijimos, no podemos usar un color que canse. Entonces, y lo primero que pensamos, la verdad, cuando fue, vamos a serenar esto, pensamos en pureza y dijimos blanco, ¿no? Blanco. Va a tener tiene un gris integral para ya anticiparnos a las lluvias ácidas y el tiempo, ¿no? Porque al final es en polvo y... Entonces, ahorita se ve un poquito sucio, pero es porque están soldando adentro, están poniendo el de antifuegos y todo. Ya luego se limpia, pero ve que placas llegaron así en obras. Se ven. Y ahorita que subamos allá vas a ver cómo se fijaron, ¿no? Pero bueno, este espacio a mí me encanta porque se va a sentir, vas a tener las pantallas aquí adelante que de eso no nos vamos a salvar, ¿no? De letreros y cosas, porque es un aeropuerto y hay que. Pero vas a tener letreros. Pueden a lo mejor tener aquí algo de publicidad de Guadalajara, tequila. Y todo esto son unas gradas, toda esta esquina. Claro. Son unas gradas para pues, estar aquí. Y allá se pensó tener un mezanín que se puede en un futuro poner estos espacios como para tomar una cerveza, de los partidos. Y de este lado está lo que es el restaurante. Digamos aquí, de este muro que se ve aquí, se va a seguir un muro de mármol, ¿no? Porque queríamos un poquito vestibular esta parte de escaleras eléctricas. Tienen aquí escaleras normales y allá eléctricas. Por eso ahí se ven las traves con como ya las preparaciones para que ahí se fijen. ¿Ya viste? Se ven como estas cositas. Eso es para que ya ahí se fijen, ahí se soldan y todo. Y ahí van eléctricas y aquí los elevados. Entonces era para vestibular un poquito y darle un poquito el acceso bueno, la salida realmente, ¿no? Y pues ya tener tu entrada así. Subes y vas a tener aquí un restaurante en esquina. Se hizo en esquina con esta forma un poco curiosa porque será darle frente un poquito a los que llegan, tratar de darle estas gradas que tengan un ambiente y que también se integren a la plaza de allá, ¿no? Entonces, si caminamos... Como que voltea a más lados. Sí, como que es como la bisagra, ¿no? Que estoy llegando y pues ya vete para allá, ¿no? Todo esto se va a seguir así cubierto. Y ahí en el centro vamos a tener... si te fijas, el nivel está un poquito más abajo, como unos 80 centímetros, 90. Y es porque va a haber una plaza central con un local y aquí va a haber, ya sabes, todo el ambiente, con un espejo de agua, vegetación. Obviamente pensamos los más árboles que se puedan, pero van a tratar de ser puntuales para que también se vean los locales comerciales que van a estar ahí al fondo, ¿no? Y luego si te vienes, vas a venir caminando así. Todo esto son locales comerciales. Aquí lo que tratamos de hacer un poquito para darle escala, para que tampoco estés como que luego sales de tu local comercial y son estos faldones. Con si ves aquí, como que tienes este voladito, que van a tratar de darle esa iluminación puntual o al restaurante darle su cubierta, para un poquito darle escala a este espacio sobre todo y cuidar mucho el detalle del cancel, que no llegue con un pretil de aquí arribita, ¿no? O sea que mejor lo desligas, le das iluminación y ya el cancel que te llega arriba como... Esto, o sea, no va a apoyar abajo, es lo increíble. Entonces esto está jalando. Pues todo esto funciona como... Se va a apoyar acá y se apoya acá. Todo así. Claro, sí apoya. Sí. Hasta la de allá. Impresionante. Es como las que vimos allá abajo, que son chiquitas, pero... Es los aceros, toda la estructura. Los aceros. Ese es el edificio de oficinas. Se ve más chico, ¿verdad? Desde aquí arriba. Te digo, pero... Por eso luego los que llegan de allá no ven la escala hasta que estás adentro y ves el espacio. Está fuertísimo. Sí. El estacionamiento va a ser así como redondo hasta allá, el árbol ese va a quedar adentro y llegar hasta allá. O sea, todos esos cajones. ¿El árbol queda dentro del círculo? El árbol va a quedar dentro del círculo, va a llegar por la glorieta y así, hasta allá. Los coches que ves hasta el fondo también.
También quedan adentro del Todo círculo. es un circulote. Pero entonces la vialidad de acceso Va a pasas ser, por va a debajo perforar. del El círculo. círculo perfora en dos y va a entrar luz. Y la terminal 2 va a estar allá, donde están todos estos de O sea, todos hangar. esos hangares Sí, se van a quitar y se van a hacer esa la es la terminal. T2. Entonces, si ves en planta todo lo que es el aeropuerto, es como, parece un avioncito porque es como recto y sale esta parte del ala y luego la otra, ¿no? Se ve como un Ok. avioncito así triangular con el círculo en medio. Ok. ¿Cómo va a cambiar esto, ah? Increíble. Entonces, aquí, en vez de ser muro ciego, va a tener las ventanas igualitas a las del hotel. Ajá. Se va a seguir el ritmo hasta arriba para que en un futuro puedan hacer un skybar o algo así. Ok, Que a lo mejor te ok. pongas unas cubiertas y ya ves, tengas la vista, ¿no? Para no Claro, claro. dejarlo así sin Sin utilizar, utilizar. ¿no? La quinta fachada famosa. Perfecto. Vas a ver aquí, no es la altura ideal obviamente del piso, pero Ajá. no queríamos que queden rectangulares en el exterior, ¿no? Ok. La intención era Al final de encuadradas. cuentas son cuartos de hotel, ¿no? Que van a tener cama y Ok. ya tuviste. Entonces, este es el precolado. Este es el precolado. Este es el precolado. Que Y aquí va a ir la otra pieza, ¿verdad? Ajá. La otra pieza que puede ser otro material. Sí, no, aquí Ajá. ya va a tener los muros de tabla roca y se va a forrar con hoja de tabla roca y todo. Ok. Sí, no va a quedar aparente esto. Perfecto. Además tienes que, entre cuarto y cuarto tienes que aislar el tema acústico y todo, ¿no? Claro. Todo lo que ven allá arriba pintado es para antifuegos. Antifuego. Sí, entre es doble cristal Ajá. y eso te ayuda a que está aislado, digamos, el hueco de adentro Ujú. y te ayuda para el tema de rayos UV Y el es ruido, ¿no? Aquí térmico, debe ser el súper ruido sobre importante el todo. ruido. Y este se estructuró con estas, fue como mixta la estructura. Ujú. Estas eran con unas de acero, con estas cartelas de concreto que quedaron embebidas entre estas dos. Para poder tenerlas creo que quedaron de 35 centímetros, Ajá. para darle el más peso posible a los cuartos de hotel. Ah, claro. que Son no les quitaron. 180 cuartos. ¿Y de qué medida quedan? Tú que tienes láser. A ver, láser. ¿Qué serán? No, Es que el quedan. cuarto, este es doble, 2 cuartos, ¿eh? Ajá. Sí, por eso digo, van a ser como de 350 o más. Son de, da 768. Pues Por quizá, ahí como ¿no? 320. 330 ya sin Sí. muros y sin aislante. Muy bien. Pero aquí ya puedes ver, te puedo explicar un poquito. Ajá. La cubierta va a tener estos largueros en la parte superior. O sea, digamos, va a estar forrada con es multiperforado, un tablarroca, es como un duro multiperforado, Ok. para el tema acústico. Va a haber mucho rebote de sonido. Pero ya en la parte superior se queda este colchón hasta los largueros que ves aquí, que son estas como vigas. Y ahí va a estar ya, digamos, el sistema de impermeabilizante y todo lo que va arriba. Y todo llega a estos grandes canalones. Ah, son canalones. Este ok. canalón, pero ven a verlo, este aquí lo ves chiquito, pero acá es todo el espacio y va de la mitad, aquí se va a ver perfectamente. Nomás hay que tener cuidado que no hay cable. De la mitad, si te fijas, ese canalón baja y de esa mitad para allá. Aquí vamos a tener junta constructiva, entonces estos edificios van a funcionar diferente. Una junta constructiva es, separas los cuerpos Ujú. para que cuando se mueva se mueva libremente y el otro, hay veces que conviene ligarlos, Ujú. pero lo más óptimo fue separarlos, su propia estructura de piso a techo y pones junta constructiva, que es cuando caminas, ¿no? En los aeropuertos de repente ves que ponen una placa así, que es la junta constructiva. Ok. Estos son los ductos. Todos estos huecos son ductos, Ok. para los ductos donde van las aguas y de jabonosas y todo. Ok. Digamos, este es el pasillo del hotel y Ajá. ya vas a entrar a los cuartos. Estos Entonces, huecos en el piso. entramos, closet y baño. No, este es el baño. Aquí entras al cuarto. Ah, Aquí tienes closet, es closet. baño, excusado, todo eso. Y ya aquí ya el cuarto. Es Ah, un ya, hotel ya. chiquito, o sea, es el Hilton Garden Inn. Ok. No, pero están bien proporcionados, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Este es sí. el lobby del hotel. Ok. O sea, aquí ya subes los elevadores, te vas al centro comercial y te vas al hotel. Y aquí está el restaurante. A ver. Mira la vista así, qué padre. Vas a estar Buenísimo. aquí echando tu desayunito, viendo los que llegan, los que van, los que se quedan, los que lloran, los que se El emocionan. mariachi, las El flores. mariachi. Pues jóvenes,
¿Qué les pareció el recorrido por este gran proyecto? Arquitecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por compa. recibirnos. Qué ilusión que haya estado aquí. No, de verdad, muchas gracias por recibirnos, por compartirnos de sus procesos, por ser tan transparentes y por compartir pues ese conocimiento con toda la comunidad que nos está viendo. Gracias por ver este video. Saludos a todos donde estén, desde todo México hasta Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Gracias por ver los videos, amigos de España, amigos de África, todos los paisanos en Estados Unidos. Pues están viendo, yo creo que muchos de ustedes van a pisar este aeropuerto en poco tiempo. Entonces, pues qué padre que hayan conocido un poco de cómo se materializa, ¿no? Las ideas. Lo complejo que ha sido, ¿no? Y lo que falta. ¿Cuánto tiempo nos falta? Pues unos añitos, queda para finales del 24, por ahí, luego el estacionamiento. Es que se vienen muchas cosas. Es un animal vivo que tienes que irlo operando y luego otra vez y no puedes cerrar el aeropuerto y hacerlo, ¿no? Entonces eso se viene muy bien. Pues habrá mucho que conocer aquí en estos próximos años. Claro. Así que, jóvenes, gracias. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Paredes, adelante.